Me llamo Daphne Calder. Tengo 34 años, y la villa frente al mar que mi familia intentó reclamar fue la primera cosa en mi vida que compré completamente para mí, sin permisos, sin favores, sin que nadie pusiera una sola condición sobre lo que yo debía hacer con ella. Esa casa no era solo una propiedad. Era el resultado silencioso de años enteros aprendiendo a sobrevivir en un mundo donde mi esfuerzo siempre terminaba redistribuyéndose en otras personas. Era la primera vez que algo no había sido absorbido por las necesidades de mi familia antes de que yo pudiera siquiera disfrutarlo. El miércoles a medianoche, mientras el resto del mundo estaba apagado y en silencio, mi celular vibró con un mensaje de mi madre. No era una pregunta. Era una orden disfrazada de anuncio, como si lo que yo pensara no tuviera ningún peso. 15 familiares pasarán el fin de semana en tu villa de la playa. Leí el mensaje 2 veces, sintiendo como algo dentro de mí se tensaba, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Era el mismo patrón de siempre, solo que ahora aplicado a algo más grande, más íntimo, más mío. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje, esta vez de mi padre. Llena el refrigerador antes del viernes. No nos hagas quedar mal. La forma en que lo escribió no dejaba espacio para discusión. No era una solicitud. Era la continuación natural de una dinámica que ellos nunca habían cuestionado. Como si mi tiempo, mi dinero y mi espacio siguieran siendo extensiones de la casa familiar, aunque yo ya no viviera bajo ese techo desde hacía años. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad. El silencio de mi habitación contrastaba con el ruido que esos mensajes habían dejado dentro de mí. No respondí con explicaciones. No pregunté nada. Solo escribí una palabra. No. Era una palabra pequeña, pero en mi caso pesaba como una puerta cerrándose después de años de estar entreabierta. La respuesta de mi hermano no tardó. Llegó como un golpe disfrazado de burla, con un emoji riéndose. Vamos a ir de todos modos, quieras o no. No había duda en su tono. No había consideración. Solo la certeza de que mi negativa era irrelevante. Como si mi casa no me perteneciera realmente, como si mi vida fuera un espacio público donde ellos aún tenían derecho de entrada. En cuestión de minutos, el chat familiar se transformó en una lista caótica de instrucciones, como si alguien hubiera abierto un libro de reserva sin consultar al propietario. Horarios de llegada, distribuciones de habitaciones, solicitudes de comida, comentarios sobre quién dormiría en mi recámara principal, bromas sobre lo obvio que era que yo debía cederles el espacio. Nadie preguntó por qué había dicho que no. Nadie reconoció siquiera que lo había hecho. Mi negativa existía en el vacío, ignorada deliberadamente, como si no mereciera respuesta. No discutí. No intenté convencerlos. Ya conocía ese terreno demasiado bien. Hablar con ellos nunca había sido una negociación, sino una exposición constante de límites que ellos se encargaban de borrar. En lugar de eso, tomé capturas de pantalla. Una tras otra. Guardé cada mensaje, cada instrucción, cada risa disfrazada de derecho adquirido. Luego los reenvié a alguien que entendía de propiedad, de contratos, de estructuras legales mejor de lo que mi propia familia entendía de respeto. Hice 3 llamadas antes de volver a la cama. Después, me levanté de nuevo. Caminé por la villa en silencio, observando cada rincón como si fuera la primera vez que realmente la veía. Fotografié cada habitación. Cada cerradura. Cada acceso. Guardé los registros del sistema de seguridad como quien asegura evidencia antes de que alguien intente reescribir la historia. Porque eso era lo que mi familia hacía siempre. No solo cruzaban límites. Después los borraban. Reescribían los hechos hasta convertir la invasión en malentendido, la imposición en derecho, la falta de respeto en tradición. Esta vez no. Esta vez, lo que quedara serían pruebas. El jueves por la tarde, el ambiente cambió. El refrigerador estaba completamente vacío. El llavero de repuesto ya no abría ninguna cerradura. El sistema de seguridad había sido actualizado, y la lista de acceso tenía un solo nombre registrado. El mío. No había espacio para interpretaciones. La casa ya no respondía a nadie más. El viernes por la mañana, mi teléfono comenzó a colapsar.
12 llamadas perdidas de mi madre. 4 mensajes de voz de mi padre, cada uno más tenso que el anterior. Mensajes de mi hermano exigiendo que abriera el portón, diciendo que todos estaban viendo. Me quedé mirando la pantalla mientras el teléfono seguía vibrando sobre la mesa. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí urgencia. No sentí culpa. Solo una calma extraña, casi fría. Ellos todavía creían que el peor escenario posible era quedarse sin vacaciones gratis. Todavía no sabían lo que yo había descubierto. No sabían nada sobre el dinero que habían movido usando mi nombre. Ni sobre las promesas que habían hecho en mi lugar. Ni sobre la publicación que mi hermano ya había subido, usando fotos de mi propia casa como si fuera un anuncio abierto al público. Antes de contar lo que encontraron en la entrada de la villa, antes de explicar por qué 15 familiares terminaron mirando a las mismas personas que los habían llevado ahí con una mezcla de incredulidad y rabia. Me quedé un momento con el teléfono en la mano. Y entonces, sin pensar demasiado en ello, me pregunté en qué parte del mundo estaba llegando esta historia. ¿Qué hora sería para quien la escuchara? ¿Cómo estaría el clima afuera de su ventana? Era una curiosidad extraña, pero sincera. Como si por primera vez esta historia no fuera solo mía, sino algo que empezaba a extenderse más allá de mi propia vida. Porque todo esto, en realidad, no empezó con la villa. Empezó mucho antes. Cuando compré esa casa 2 años atrás, ya llevaba 11 años trabajando en cumplimiento financiero. 11 años aprendiendo a medir riesgos para empresas que nunca me preguntaban si yo misma estaba en riesgo. Aprendí a detectar patrones, inconsistencias, movimientos ocultos. Aprendí a ver lo que otros no veían. Pero en mi propia familia, ignoré todo eso durante demasiado tiempo. Cada vez que necesitaban dinero, me llamaban a mí. Cuando mi hermano perdió una beca, cubrí un semestre completo sin pensarlo demasiado. Cuando el camión de mi padre se descompuso, lo pagué. Cuando mi madre organizó una cena de aniversario que claramente no podía costear, terminé pagando la cuenta del restaurante en silencio, como tantas otras veces. Cada favor venía acompañado de la misma promesa vaga. Que me lo devolverían. Que después sería diferente. Que esta vez sí lo compensarían. Nunca lo hicieron. Con el tiempo, mi ayuda dejó de verse como ayuda. Se convirtió en una expectativa. En algo automático. Un recurso disponible. Un saldo abierto que ellos podían seguir utilizando sin cuestionar. Y ese patrón no empezó con la villa. Empezó mucho antes. A los 23 años, renuncié a un viaje de graduación para que mis padres pudieran usar la reservación en su aniversario. A los 28, los dejé quedarse en mi casa durante una semana crucial de una promoción laboral, y casi pierdo una presentación importante por dormir en mi propio sofá, agotada. Tratando de sostenerlo todo sin que nadie lo notara. Cada vez lo llamaban algo temporal. Algo pequeño. Algo sin importancia. Pero todas esas decisiones juntas construyeron una sola verdad silenciosa. En su mundo, mis planes eran los más prescindibles. Las grandes reuniones en la villa no eran algo improvisado ni flexible. Requerían autorización previa, y cualquier huésped no registrado podía generar multas de miles de dólares, además de sanciones directas de la comunidad privada. Mi familia no sabía nada de eso porque nunca había preguntado. Para ellos, Daphne tiene una villa en la playa significaba automáticamente la familia tiene una villa gratis en la playa. 3 meses después de haber comprado la propiedad, mi madre me pidió una llave de emergencia. No cuestioné demasiado en ese momento. Todavía no quería aceptar lo profundo que era el patrón. 2 semanas más tarde, llegué sin avisar y encontré 6 de sus amigas dentro de mi cocina, como si el lugar les perteneciera desde siempre. Estaban bebiendo, riendo, moviéndose con una confianza que no venía de la invitación, sino de la costumbre. Mi madre lo llamó un brunch sin importancia. Un encuentro ligero, dijo. Pero en realidad habían abierto una botella de vino que yo había guardado para una ocasión especial, habían usado mis toallas. Y habían movido los muebles hacia la terraza como si estuvieran redecorando un espacio que no les pertenecía. Cuando intenté expresar mi molestia, mi padre me dijo que no avergonzara a mi madre. Mi hermano,
con esa facilidad que siempre tenía para reducirlo todo, dijo que me estaba volviendo demasiado rica para mi propio bien. Limpié el desastre en silencio. Guardé cada objeto en su lugar, ordené la cocina, retiré rastros de una invasión que ellos nunca reconocieron como tal. Y ese silencio, sin quererlo, se convirtió en una prueba para ellos. No de respeto, sino de algo peor. La idea de que yo siempre cedería. La mañana después del mensaje de medianoche, abrí el chat familiar y me encontré con más de 80 mensajes. No era una conversación. Era una planificación completa. Mi madre había creado un itinerario al que llamó fin de semana familiar Calder en la playa. Sin consultarme, se había asignado a sí misma y a mi padre la habitación principal, había distribuido el resto de las habitaciones entre los familiares, organizado cenas, desayunos, e incluso un paseo en bote para el sábado. El total era de 15 personas quedándose a dormir, sin contarme a mí. Después vino la lista de compras, como si ya hubieran cruzado la línea de lo hipotético a lo confirmado. Carne, camarones, vino, desayuno completo, botanas, pastel, carbón, cerveza y hasta tablas de pádel rentadas. Todo detallado, todo asumido. Un primo preguntó si también podía coordinar el transporte desde el aeropuerto. Y en ese momento escribí por primera vez algo claro, directo, sin ambigüedad. No he invitado a nadie. La villa no está disponible. No viajen. 6 minutos después, mi hermano reaccionó con otro emoji riéndose. Mi madre respondió como si mi mensaje fuera una molestia menor. Daphne está estresada. Ignórenla. Siempre se le pasa. Esa frase lo cambió todo. No porque fuera nueva, sino porque era honesta. No estaban confundidos. No estaban interpretando mal. Estaban apostando a que mi historia siempre terminaba igual. Que yo siempre cedía. Llamé a mi madre. Y por primera vez no la llamé desde el papel de hija que siempre había ocupado, sino desde algo más frío, más estructurado, más adulto. Usé su nombre, Marjorie, porque necesitaba que la conversación no estuviera atrapada en la dinámica de siempre. Le pedí que cancelara todo. Ella me respondió como si ya hubiera una realidad alternativa en marcha. Dijo que los familiares ya habían pedido días libres, que los boletos estaban comprados, que todo estaba en movimiento. Le recordé algo simple. Que nunca había pedido permiso. Su respuesta fue inmediata. Soy tu madre. No necesito invitación. Le expliqué que 15 personas no eran una visita casual. Que no era una cena, ni una reunión improvisada. Y cuando mencioné el límite de ocupación, su voz cambió. Ya no había sorpresa, solo defensa. Me acusó de inventar reglas porque, según ella, no valoraba a la familia. Después llamó mi padre, Graham. Su voz era firme, como siempre, como si el tono mismo fuera una forma de autoridad. Tu madre hizo todo el trabajo, dijo. No la humilles ahora. Le pregunté qué trabajo había hecho exactamente, aparte de ofrecer mi casa y mi dinero como si fueran recursos compartidos. Me dijo que cuidara mi tono. Esa frase había terminado todas las discusiones de mi infancia. Era el punto final automático, el cierre que no se podía cuestionar. Esta vez no funcionó. Corté la llamada. Mi hermano Isen intentó otro enfoque. El de siempre. El encanto mezclado con presión. Dap, no vas a dejar varados a 15 familiares, dijo. Deja de actuar como si esto fuera un problema real. Ahí estaba el patrón completo, expuesto sin querer. Su plan no dependía de que yo estuviera de acuerdo. Dependía de que yo no pudiera negarme cuando el costo emocional se volviera demasiado alto. Boletos comprados, niños involucrados, maletas hechas, expectativas públicas. Todo diseñado para convertir mi no en una especie de crueldad. Respiré hondo, no por duda, sino por claridad. Guardé cada captura de pantalla. Abrí una carpeta nueva en mi computadora. Y empecé a hacer llamadas. Primero a la administradora de la comunidad. Luego a mi abogada. Después a la persona que me ayudó a estructurar la empresa con la que compré la villa. Por primera vez, no pregunté cómo mantener la paz con mi familia.
Pregunté cómo proteger mi casa. La administradora, Renata, fue directa. Dijo que la situación no era un simple conflicto familiar. Era un riesgo legal. Si yo permitía conscientemente la entrada de 16 personas a una propiedad asegurada para 8, cualquier incidente dentro del inmueble recaería sobre mí. Accidentes, daños, responsabilidad civil. Todo. La asociación podía multarme, suspender el acceso, incluso negar la entrada a visitantes no registrados. Mi abogada, Image Cross, fue aún más precisa. Me aconsejó dejar todo por escrito. No discutir en la entrada. No negociar en el momento. Solo establecer un registro claro. No des permiso, dijo. Y cuando lleguen, deja que seguridad aplique las reglas. Con ayuda de Image, redacté el aviso formal. Lo envié al grupo familiar y también por correo electrónico. No hay autorización para entrar ni permanecer en mi villa este fin de semana. Todos los códigos y accesos anteriores quedaron revocados. No había excepciones, no había interpretaciones posibles. Nadie debía viajar esperando entrar a la propiedad, y yo dejé algo igual de claro, no iba a cubrir hospedaje, comida, transporte ni actividades de ningún tipo. La respuesta llegó casi de inmediato, como si mi mensaje hubiera interrumpido un plan que ya estaba demasiado avanzado para detenerse. Uno de mis primos escribió: pensé que Daphne nos había invitado. No tuve tiempo de responder antes de que mi madre interviniera otra vez, borrando cualquier duda con la misma facilidad de siempre. Ignoren el mensaje con tono legal. Está abrumada. El fin de semana sigue en pie. No era un malentendido. Era una reescritura activa de la realidad en tiempo real. Empecé a contactar a los familiares uno por uno. Les expliqué que nunca había aprobado el viaje, que la villa no estaba disponible, que no existía ninguna invitación real. Algunos se disculparon de inmediato, otros respondieron con confusión genuina, porque mi madre ya les había presentado la villa como una especie de propiedad familiar compartida. Algo que siempre había estado disponible para todos. Y entonces llegó un mensaje privado de mi prima más joven, Fiona. Su pregunta fue simple, pero reveló algo mucho más grande de lo que parecía. ¿Qué pasa con el dinero de la comida y el barco? Adjuntó una captura. Era una solicitud de pago enviada por mi madre. $200 por adulto, supuestamente para cubrir comestibles, un paseo en barco y la preparación de la villa. Al menos 9 adultos ya habían pagado. Mi madre había reunido $1,800 mientras, al mismo tiempo, me exigía a mí que llenara el refrigerador. Nada de ese dinero había llegado a mis manos. Ese fue el primer quiebre real de la historia que ellos habían construido. No era solo invasión. Era estructura. Era recolección de dinero, promesas y expectativas sin ningún tipo de respaldo real. Después llamé directamente a la empresa de la excursión en barco que aparecía en el itinerario de mi madre. No tenían ninguna reservación a nombre de nuestra familia. Nunca habían recibido depósito alguno. Hice lo mismo con el restaurante que supuestamente iba a recibirnos el domingo para el brunch. Tampoco sabían nada del evento. El calendario perfectamente armado que mi madre había distribuido no era un plan. Era una ilusión cuidadosamente escrita, sostenida únicamente por la expectativa de que yo terminaría resolviéndolo todo en el último momento. Cuando la confronté, su explicación fue tan simple como inquietante. Dijo que el dinero era para gastos compartidos y organización. Le pregunté por qué asumía que yo debía pagar todo. Su respuesta fue inmediata, sin una sola pausa. Tú ganas más. Pensé que podrías contribuir. Le pedí que me dijera exactamente cuánto había recolectado. Me dijo que no era asunto mío. Y colgó. Pero lo peor todavía no había salido a la luz. Un compañero de trabajo me envió una publicación pública que Eisen había hecho usando fotografías robadas de mi cuenta privada. Las imágenes mostraban la villa como si fuera parte de un proyecto empresarial. El pie de foto hablaba de un fin de semana de liderazgo en la costa, presentado como un evento corporativo en la propiedad privada de nuestra familia. Incluso etiquetó a un empresario regional al que quería impresionar. Cuando lo llamé, su respuesta fue tan despreocupada como siempre. Dijo que era solo marketing.
Después, sin mucha resistencia, admitió la verdad completa. Planeaba grabar toda la reunión familiar para usarla como contenido promocional. Y no solo eso. También había invitado al empresario y a su esposa a pasar el sábado, elevando el total a 17 personas. En ese momento, todo encajó con una claridad incómoda. Mi madre quería reconocimiento y dinero. Isen quería un escenario gratuito y material para su negocio. Mi padre quería evitar el conflicto protegiendo la imagen familiar a cualquier costo, incluso si eso significaba presionarme a mí. Yo no era una anfitriona en su plan. Era el recurso. La casa, la comida, el trabajo invisible y el silencio eran parte del paquete que ellos ya habían vendido en su cabeza. Mi abogada, Image Cross, envió una orden formal a Isen exigiendo la eliminación inmediata de las imágenes y la cesación de cualquier representación de la villa como sede empresarial. Reporté la publicación, pero ya era tarde. Las capturas habían empezado a circular. El supuesto cliente incluso había comentado, esperando el montaje final. Isen eliminó la publicación, pero se negó a cancelar el fin de semana. Envié un último mensaje al grupo familiar. La villa no está disponible. Hay habitaciones de cortesía en el Hotel Seabrook Inn para este fin de semana. No están pagadas. Cada persona que viaje será responsable de sus propios gastos. El dinero recolectado para este viaje debe ser devuelto por quien lo cobró. El costo total de 3 noches en ese hotel se acercaría a $8,000. La reacción fue inmediata. Mi madre me llamó cruel. Mi padre escribió, vamos a ir. Y se encerró con una frase corta, casi desafiante, nos vemos el viernes. Entonces actué. Cambié las cerraduras. Desactivé el control remoto antiguo del garaje. Retiré documentos importantes de la propiedad. Y entregué a seguridad una lista completa de vehículos autorizados. Renata organizó que cada intento de entrada quedara registrado en video. Mi abogada acordó reunirse conmigo en la oficina de la comunidad. No iba a enfrentar 15 personas furiosas sola. El viernes por la mañana, me senté junto al equipo de seguridad con copias impresas de cada prueba que había reunido, las solicitudes de pago, la publicación de marketing de Isen, la política de ocupación de la comunidad. Y cada mensaje en el que yo había dicho claramente que no. En la pantalla del sistema de vigilancia, vi el primer vehículo aparecer. El camión de mi padre. Detrás, una camioneta rentada. Luego 2 autos más. No venían a preguntar. Venían a exigir entrada. Habían decidido venir de todos modos. Y ahora, por primera vez, tendrían que responder por esa decisión frente a algo que no podían controlar. El guardia se acercó al primer vehículo y pidió la dirección de la propiedad que decían visitar. Revisó la lista de acceso una vez. Luego otra. Mi padre, impaciente, señalaba hacia la zona de villas como si el problema fuera la incompetencia del guardia y no la ausencia de autorización. Mi madre se inclinó desde el asiento del copiloto, mostrando su teléfono, intentando acelerar algo que ya no dependía de ellos. La barrera permaneció abajo. Y detrás de ellos, los demás vehículos comenzaron a acumularse. Mi teléfono empezó a explotar. Primero mi madre. Luego Isen. Después una tía. El chat familiar se llenó de mensajes cada vez más tensos. El guardia dice que no estamos registrados. Los niños llevan horas en la camioneta. Daphne, arregla esto. Mi madre dejó un mensaje de voz. Ya demostraste tu punto. Llama al portón antes de que todos vean lo que estás haciendo. Pero lo que ellos no entendían era que todos ya estaban viendo lo que ella había hecho. Tomé el intercomunicador. La voz de mi padre apareció primero en la pantalla de la cámara, roja de enojo, incapaz de ocultar la frustración. Mi madre estaba a su lado. Isen caminaba entre los vehículos intentando mantener la calma del resto de la familia, diciendo que todo se iba a resolver. Hablé con claridad. Se les notificó por escrito que nadie tenía permiso de entrar. Mi madre interrumpió de inmediato. Ya basta, Daphne. Abre la puerta. Negué. Entonces bajó el tono, sabiendo que los demás podían escucharla. Tu tía voló hasta aquí.
tus primos pagaron este viaje. No puedes castigarlos a todos por estar enojada conmigo. Miré la pantalla. Y respondí con una sola pregunta. ¿Pagaron a quién? Hubo un cambio inmediato en su expresión. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada. Una de mis tías se acercó al frente, tratando de entender lo que estaba pasando. Detrás de ella, 2 niños comenzaron a preguntar por qué no podían ver la playa. Su madre intentó distraerlos, pero la pregunta quedó suspendida en el aire, volviéndose más pesada que cualquier discusión de adultos. Ahí estaba el verdadero intento de presión. No era solo la familia. Era la escena. Niños, maletas, cansancio, horas de viaje. Todo cuidadosamente alineado para convertir mi negativa en algo imposible de sostener. Sentí la culpa aparecer, automática, antigua. Pero esta vez no tenía el mismo peso. La responsabilidad no era lo mismo que la culpa. Yo había avisado a cada adulto antes de que viajara. Lo que estaban viviendo no era consecuencia de mi decisión, sino de haber ignorado todas las advertencias. El malestar de los niños pertenecía a quienes decidieron traerlos, no a la persona que estaba haciendo cumplir reglas básicas de acceso. Una de mis tías, en voz baja, preguntó si yo alguna vez había aceptado realmente este fin de semana. Cuando dije que no, se giró lentamente hacia mi madre. Saqué una de las hojas impresas y la sostuve frente a la cámara. Marjorie recolectó $200 por adulto para comida, barco y preparación. También me pidió que yo comprara todo. No recibí nada y no autoricé nada. Mi tía miró a mi madre. Y le preguntó si eso era cierto. Mi madre intentó responder, pero su explicación ya no encajaba en el espacio que se había formado. Fiona, desde atrás, habló con una voz más clara de lo que había tenido antes. Entonces, ¿dónde están las reservaciones? Ahí fue cuando mostré la siguiente prueba. La publicación de Isen. La imagen de mi casa convertida en un supuesto evento corporativo. El señor Isen promovió mi casa como sede de un evento empresarial y planeó grabarlos a todos para material promocional. La palabra consentimiento cayó con fuerza en el silencio. ¿Alguien aceptó eso? Nadie respondió. Isen dio un paso al frente. Intentó reducirlo todo. Dijo que era contenido casual, no un video oficial. Pero su propia esposa lo miró en silencio, sin intervenir, como si estuviera viendo por primera vez lo que realmente había hecho. Uno de los primos preguntó, confundido. ¿Qué video de negocios? Mi padre tomó el control del intercomunicador otra vez. Su voz volvió a endurecerse. Estos temas se discuten en privado. Abre el portón. Lo miré directamente. El acceso no autorizado no será permitido. La propiedad no puede albergar legalmente a este grupo. Él soltó una risa corta, incrédula. No te escondas detrás de abogados. Respiré hondo. Y respondí con calma. Estoy en la oficina de administración con mi abogada. Y esta conversación está siendo grabada. El silencio cambió. Ya no era solo enojo. Era exposición. Mi madre me miró, como si por fin hubiera entendido la dimensión real de lo que estaba ocurriendo. ¿Trajiste un abogado contra tus propios padres? La miré sin apartar la voz del micrófono. No traje una abogada contra mis padres. Hice una pausa breve. La traje para proteger mi propiedad de personas que dijeron que entrarían de todos modos, les gustara o no. Salí caminando hacia la reja junto con mi abogada, Imagine. El aire afuera se sentía más denso, como si el simple hecho de cruzar ese límite hubiera cambiado el peso de todo lo que estaba ocurriendo. Las maletas ya estaban descargadas. Los niños jugaban sin entender del todo la tensión, estirándose cerca de la camioneta, cansados del viaje, y los demás familiares, ya no parecían enojados. Parecían confundidos. Como si el escenario que habían imaginado se hubiera desarmado antes de empezar. Mi madre se acercó primero. Con los brazos abiertos. Intentando transformar todo ese conflicto en un abrazo, como si el contacto físico pudiera borrar lo que ya había quedado expuesto. Di un paso hacia atrás. Ella bajó la voz, casi en un susurro. No hagas esto en público.
La miré directamente. Tú lo hiciste público cuando invitaste a 15 personas. Isen intervino de inmediato, intentando encontrar una salida intermedia, como si todavía existiera una negociación posible. Propuso que los dejáramos quedarse una noche mientras arreglaban el hotel. La respuesta fue inmediata. No. Me preguntó si realmente disfrutaba avergonzarlos. Le dije la verdad, sin elevar la voz. Que habían recibido advertencias durante 2 días completos y aún así eligieron venir hasta la puerta. El silencio empezó a cambiar de forma. Ya no era solo tensión. Era realidad cayendo encima de todos al mismo tiempo. Una de mis tías dio un paso adelante y mostró recibos impresos. $400 por ella y su hija. Fiona había pagado 200. 2 parejas habían enviado 400 cada una. Otro primo, 200 más. Yo saqué una hoja impresa. Un simple registro. $1,800 recolectados. Sin reservas de barco. Sin comida comprada. Sin servicios confirmados. Solo existía una opción real, el bloque de habitaciones de hotel que yo había gestionado. Y no estaba pagado. Mi padre miró el papel. Su voz salió más tensa de lo que quería admitir. ¿Esperas que paguemos casi $8,000? Lo miré sin apartar la calma. Espero que quienes organizaron el evento paguen el evento que organizaron. Y se señaló las casas detrás de la reja, buscando un argumento que aún sonara razonable. Tenía habitaciones vacías. En ese momento, llegó Renata. No como familiar, sino como autoridad de la comunidad. Explicó las reglas de ocupación, las restricciones del seguro y las multas potenciales. Y se la interrumpió diciendo que nadie se preocupaba por tecnicismos. Ella respondió sin dudar. La asociación sí se preocupa. La aseguradora sí se preocupa. Y los vecinos sí se preocupan. Por primera vez, el apellido de mi familia no tenía ningún peso. Las reglas eran más fuertes que la historia que ellos habían construido. Entonces Isen intentó algo distinto. Se movió hacia la puerta peatonal mientras un residente salía. Un guardia lo detuvo de inmediato. Le ordenó regresar. Isen elevó la voz, insistiendo en que su hermana era propietaria de una casa dentro del complejo. Renata emitió una advertencia formal de invasión. Imagine le dijo que otro intento podría terminar en intervención policial. Su esposa lo tomó del brazo y lo alejó. Alguien ya estaba grabando. Isen exigió que bajaran el teléfono. Uno de los primos lo miró y dijo algo que cortó el aire. Pensé que querías grabación. El ambiente cambió otra vez. Mi madre comenzó a llorar. Dijo que solo quería a la familia unida. Me acusó de ser fría. De avergonzarlos. De haber cambiado. Y por un segundo, el viejo reflejo apareció. Ese impulso automático de calmarla. De ceder. De terminar el conflicto. Pero entonces Fiona habló. Su voz fue clara, directa, imposible de ignorar. Si esto solo era por la familia, ¿por qué nos cobraron dinero y por qué le dijeron a Daphne que comprara todo? Mi madre dejó de llorar al instante. Y la miró con una furia silenciosa. Yo respiré hondo. Y di las opciones con absoluta claridad. Reservar el hotel. Buscar otras alternativas. O regresar a casa. La villa permanecería cerrada. Y el dinero debía ser devuelto antes del final del día. Mi padre habló, ya sin estrategia. Dijo que no tenían suficiente crédito para todas las habitaciones. Le recordé algo simple. Que él había ordenado con total seguridad que yo preparara una casa para 17 personas. Su respuesta fue la misma de siempre, la familia ayuda a la familia. Lo miré sin apartarme. Entonces ayuden a las personas que ustedes invitaron. Uno a uno, los familiares comenzaron a comparar mensajes. Y ahí todo se rompió de verdad. Mi madre había dicho a una tía que yo había organizado la reunión. A un primo le dijo que la villa era para 20 personas. Ahí se le prometió que era un espacio perfecto para su negocio. A mi padre le aseguró que yo ya había aceptado y luego cambié de opinión.
Cada versión había funcionado por separado. Pero en la puerta, todas estaban juntas. Y ya no había forma de sostenerlas al mismo tiempo. Una de mis tías reservó un vuelo de regreso para la mañana siguiente. 2 primos aceptaron el hotel, pero exigieron reembolso antes de hacerlo. La esposa de Isen reservó una sola habitación para ella y los niños. Mi padre terminó pagando 4 habitaciones con sus propios ahorros. Mi madre empezó a transferir devoluciones parciales mientras todos la observaban. Y entonces lo dijo. Que el dinero restante ya se había gastado en un vestido nuevo, una cita en el salón y lo que llamó gastos de organización. Mi tía la miró sin parpadear. Y lo llamó por su nombre. Robo. Mi madre lo llamó un malentendido. Pero para la tarde, ya no quedaba nada de esa versión suave de la historia. Las maletas habían sido cargadas otra vez, esta vez en silencio, sin discusiones, sin planes nuevos, sin el optimismo que habían traído por la mañana. La camioneta familiar finalmente se movió hacia el hotel. Uno por uno, los vehículos fueron saliendo del complejo, como si el mismo lugar los estuviera expulsando. Mis padres se quedaron afuera de la reja. Sin moverse. Como si la insistencia pudiera convertirse en permiso si se sostenía el tiempo suficiente. Mi padre me pidió una última vez que reconsiderara todo. Le dije que no. Mi madre miró más allá de la barrera, hacia los techos de las villas, y dejó caer una frase que no sonó como una amenaza, sino como una sentencia. Te vas a arrepentir de elegir una casa en lugar de tu familia. La miré sin apartar la calma. No estoy eligiendo una casa sobre la familia. Estoy eligiendo el derecho a decidir quién entra en mi casa. Hice una pausa breve. Ustedes eligieron no respetarlo. Me di la vuelta y caminé hacia el interior. La barrera se cerró detrás de mí con un clic suave, mecánico, definitivo. No fue dramático. Fue simplemente final. Adentro, el silencio tenía otro peso. Mis manos temblaban ligeramente. Mantenerme firme no borraba el hecho de que 15 familiares estaban enojados conmigo al mismo tiempo. Durante unos minutos, la duda volvió de forma peligrosa, casi automática. Pensé en llamar al hotel y pagar todo con mi tarjeta, solo para apagar el conflicto. Entonces llegó un mensaje de Fiona. Gracias por decirnos la verdad. Por favor, no pagues nada de esto. Dejé el teléfono sobre la mesa. Y escuché el silencio. Un silencio que ellos habían intentado llenar con exigencias, con presión, con decisiones tomadas por mí sin mi consentimiento. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho antes. Escribí todo. No como historia. Como registro. Separé hechos de interpretaciones, una por una, hasta que mi mente dejó de mezclarlo todo en una sola emoción confusa. No los había invitado. No había recibido su dinero. No había anunciado la propiedad como espacio disponible. No los había obligado a viajar. Había dado información correcta y una alternativa legal. Verlo escrito cambió algo dentro de mí. La culpa dejó de parecer una verdad. Empezó a parecer una reacción. Y la narrativa de que todo habría estado bien si yo cedía dejó de sostenerse. Mientras tanto, el conflicto continuó sin mí en el hotel. Mi madre insistía en que yo había sabido del viaje desde hace meses. Fiona respondió publicando el mensaje original en el que yo había dicho que no, con la fecha y la hora visibles. Mi padre afirmó que yo había esperado hasta la entrada para mencionar el límite de ocupación. Mi tía respondió con la notificación formal que yo había enviado días antes. Isen intentó reducir su publicación a un simple borrador sin importancia. Su esposa, en cambio, le preguntó por qué había invitado a un posible cliente sin consultarle. Y entonces ese cliente llegó al hotel. Aproximadamente a las 7 de la tarde. Había venido esperando una visita privada a la villa y una cena filmada frente al mar. En lugar de eso, se encontró con una discusión abierta sobre habitaciones, pagos y responsabilidades. Preguntó directamente si tenían acceso legal a la propiedad que habían estado promocionando. Isen intentó explicar que todo era un malentendido, que la casa pertenecía a su hermana, que no era tan grave. El hombre escuchó en silencio. Y se fue.
A la mañana siguiente retiró su interés en la posible colaboración. Esa noche, mi madre me llamó. Su voz era distinta, más baja, más calculada. Me pidió que le dijera a todos que el dinero recolectado había sido destinado al viaje. Le dije que no iba a mentir. Cambió de estrategia. Empezó a enumerar el daño emocional. Mi padre había quedado humillado. Eisen podría perder oportunidades de negocio. Los niños habían llorado. Convertía cada reacción en una factura emocional dirigida hacia mí, como si yo fuera responsable de compensar cada consecuencia. Le pregunté si alguna vez había considerado mi posición cuando ignoró mi negativa. Su respuesta fue inmediata. Lo tienes todo. Pensamos que podías compartir un fin de semana. La miré en silencio antes de responder. Compartir es voluntario. Hice una pausa. Tomar no es compartir. Al día siguiente, la Asociación de la Comunidad confirmó por correo electrónico que no habría ninguna sanción en mi contra. Había reportado a tiempo la presencia no autorizada y había negado el acceso correctamente. Ese correo no solo cerraba un asunto administrativo. Confirmaba lo que mi decisión había evitado. Multas, problemas de seguro, daños a la propiedad y un evento comercial que nunca aprobé. El sábado lo pasé revisando algo que nunca había cuestionado con suficiente cuidado. Cada gasto que seguía cubriendo para mi familia. Las líneas telefónicas estaban a mi nombre. El seguro del camión de mi padre. Parte de la medicación de mi madre. Suscripciones que la familia de Eisen usaba sin pensar. No todo era intencional. Pero mucho se había vuelto automático. Esa tarde, envié un correo. Informé que las líneas telefónicas y los seguros de vehículos serían transferidos al final del mes. Yo seguiría pagando la medicación directamente durante 60 días más, dándoles tiempo para que organizaran otro plan sin dejar nada en el aire de forma inmediata. Al mismo tiempo, incluí una lista de deudas antiguas que sumaban más de $26,000 y pedí una propuesta formal de pago. No era un ataque. Era el registro completo de todo lo que había quedado pendiente durante años. También le envié a Eisen una notificación separada. Le exigí retirar todas las imágenes de la villa, dejar de presentarla como un espacio comercial y proponer un plan de reembolso por los $8,000 que le había prestado para impulsar su empresa. Su respuesta llegó rápido. Estás destruyendo a esta familia por un fin de semana. Lo leí una sola vez antes de contestar. El fin de semana solo me mostró el arreglo real. Y ese arreglo termina aquí. El sábado por la noche, mi padre regresó solo a la reja. Accedí a verlo afuera, con un guardia cerca. Su postura ya no era la misma de los días anteriores. Había cansancio, pero también algo más profundo, como si estuviera tratando de entender cómo algo que él veía como temporal se había vuelto irreversible. Me dijo que la familia se estaba desmoronando y me preguntó si eso era lo que yo quería. Le respondí que la familia no se había mantenido unida por armonía, sino por silencio. Por deudas no pagadas y por la expectativa de que una sola persona responsable absorbería todos los problemas sin cuestionarlos. Eso no era unidad. Era dependencia disfrazada de lealtad. Dijo que mi madre había cometido un error. Le pregunté cuál exactamente. Si fue invitar a personas sin permiso, cobrar dinero sin autorización, mentir sobre mi consentimiento, ignorar una notificación por escrito o culparme cuando todo salió a la luz. Después de eso, apartó la mirada. Luego dijo que ella solo intentaba darles algo bueno a todos. Lo miré sin elevar la voz. Usar algo que pertenece a otra persona no es dar. Le expliqué que cualquier relación futura tendría condiciones claras. Respeto por mi propiedad, honestidad absoluta con el dinero y el fin de cualquier dinámica de castigo cuando yo dijera que no. Me dijo que cada vez que hablaba así sonaba como un contrato. Le respondí con calma que los contratos se vuelven necesarios cuando la confianza ha sido rota repetidamente. Se fue sin disculparse. Lloré cuando su camioneta desapareció. No porque me arrepintiera de haber cerrado la reja, sino porque una parte de mí todavía había esperado que las consecuencias produjeran comprensión inmediata. No lo hicieron. Solo terminaron el arreglo antiguo. La comprensión, si llegaba, tardaría más.
En el transcurso de una semana, mi madre devolvió $1,200 a los familiares. Afirmó que los 600 restantes habían sido gastos de organización no reembolsables. Fiona pidió recibos. Nunca aparecieron. Mi tía amenazó con llevar el caso a reclamaciones menores, y al día siguiente mi padre transfirió el resto del dinero. Incluso entonces, escribió en la nota de pago, para terminar esto, como si la responsabilidad fuera un inconveniente y no una corrección necesaria. El chat familiar también cambió. Durante años, mi madre había controlado la narrativa resumiendo conversaciones privadas de la forma que más le convenía. Ahora, los familiares comenzaron a pedir capturas antes de aceptar cualquier versión. Algunos incluso crearon un chat separado para futuros planes, con presupuestos compartidos y confirmaciones escritas de cada anfitrión. Era incómodo, pero más sano. La transparencia había reemplazado la costumbre de dejar que la persona más ruidosa definiera la realidad. Incluso quienes no estaban de acuerdo conmigo empezaron a exigir pruebas antes de enviar dinero o planear viajes. Los problemas de Isen avanzaron más lentamente. El cliente que se retiró del hotel contactó a otros dueños de propiedades que aparecían en su portafolio y preguntó si tenía permiso para usarlas. Una de las fotografías venía de una visita guiada, no de un evento suyo. Otra mostraba decoración hecha por alguien más. No hubo demanda, pero los propietarios exigieron la eliminación del material. Isen perdió credibilidad en un círculo profesional basado en referencias. Me culpó a mí. Le dije que el escrutinio no crea la falsificación. Solo la expone. Su esposa, Leona, me llamó para disculparse. Me dijo que Isen le había asegurado que la villa eventualmente sería un activo familiar compartido porque mis padres habían ayudado a comprarla. Eso era falso. No habían contribuido en nada. Le envié a Leona la declaración de cierre, donde se mostraba con claridad el origen de los fondos. No lo hice para atacar a Isen, sino para evitar que otra versión distorsionada terminara convirtiéndose en la historia oficial de la familia. Leona guardó silencio por un momento largo. Después habló con una honestidad que no había escuchado antes en ese círculo. Creo que él cree en la versión que le evita sentirse culpable. 2 semanas después, Isen propuso algo que, aunque lento, cambió el tono de todo lo que venía después. Ofreció pagar el préstamo a razón de $100 al mes, era un ritmo dolorosamente lento. Pero por primera vez había un reconocimiento por escrito de que aquello había sido un préstamo y no un recurso compartido ni una confusión. Acepté de forma temporal. Exigí pagos automáticos. Y recibí confirmación de que todas las fotografías de la villa habían sido eliminadas. No hubo disculpa. Pero sí hubo documentación. Mientras tanto, mis padres resistían los cambios financieros como si fueran una forma de rechazo personal. 3 días antes de la transferencia de sus líneas telefónicas, mi madre me llamó como si nada hubiera ocurrido. Dijo que cambiar de proveedor sería complicado. Me recordó que yo podía pagar la cuenta sin problema. Le respondí con calma. La pregunta no es si puedo pagarlo. La pregunta es si acepté seguir pagándolo. Me acusó de haberme vuelto transaccional. La relación ya lo era. Solo que ahora era evidente que yo era la única persona que estaba pagando. Lloró. Dijo que extrañaba a la hija que yo solía ser. Yo sabía exactamente a cuál se refería. A la versión de mí que resolvía todo antes de que alguien sintiera incomodidad. La que pedía perdón por tener límites. La que confundía ser necesaria con ser amada. Le respondí que yo también extrañaba a la madre que pensé que estaría orgullosa de que hubiera construido una vida estable, en lugar de tratar esa estabilidad como si fuera propiedad familiar disponible. La transferencia se realizó en la fecha programada. Mi padre movió su propio seguro. Mi madre encontró una farmacia más barata. El desastre que habían anticipado nunca llegó. Se adaptaron. Y eso cambió algo dentro de mí. Durante años, cada límite había sido tratado como una emergencia. Como si decir no fuera el inicio de una crisis inevitable. Pero en la realidad, mi negativa solo había obligado a los demás a hacer lo que cualquier adulto funcional ya hacía de forma natural. Resolver su propia vida. Un mes después, mi padre envió un plan de pago para las deudas antiguas.
Era modesto, pero estaba detallado línea por línea. Aceptó pagar $250 mensuales y firmó un pagaré sencillo. El primer pago llegó a tiempo. Mi madre esperó 3 meses antes de pedirme que nos viéramos. Eligió una cafetería a medio camino entre nuestras casas, un detalle pequeño pero significativo, porque normalmente esperaba que yo fuera hasta ella. Comenzó la conversación quejándose de que los familiares ya no confiaban en ella para organizar reuniones. Algunos habían rechazado planes de acción de gracias si ella manejaba el dinero. Lo llamó humillante. Le respondí que el problema no era la humillación. Era la confianza. Insistió en que siempre había tenido la intención de usar el dinero para el viaje. Le pregunté otra vez por qué me había ordenado comprar los víveres. Bajó la mirada hacia su café. Porque asumí que lo harías. ¿Por qué? Porque siempre lo haces. El silencio que siguió fue largo, incómodo, inevitable. Después añadió algo más. Y les dije a todos que tú los habías invitado porque sabía que no vendrían si pensaban que podrías decir que no. Esa frase cambió el peso de todo. No había sido un malentendido. Había sido un diseño. Una estructura pensada para evitar mi consentimiento desde el principio. Le dije que no podíamos reconstruir nada sin una disculpa directa. Sin explicaciones sobre sus intenciones. Sin referencias a mi salario. Sin culparme por mi reacción. Primero se puso a la defensiva. Después se quedó en silencio. Finalmente habló. Lo siento. Usé tu casa y tu nombre para hacer promesas. Lo siento por ignorar tu respuesta. Estuve mal. No le dije que todo estaba bien. Solo le agradecí por decirlo. Y establecí las condiciones hacia adelante. No tendría llave. No podría organizar eventos en mi propiedad. Tendría que corregir a cualquiera que llamara a la villa la casa familiar. Y las visitas solo ocurrirían mediante invitaciones directas de mi parte. Ella aceptó, antes de irnos, ella preguntó si alguna vez volvería a ser invitada. Le respondí que tal vez sí, pero no como una forma de borrar lo que había pasado, ni como un intento de reparar algo por culpa. Una invitación llegaría solo cuando yo realmente quisiera que estuviera ahí, no cuando la culpa lo exigiera. Por primera vez, entendió el significado de un no sin intentar convertirlo en castigo. 6 meses después de la confrontación en la reja, decidí invitar a 4 personas a la villa para comer. Mis padres, Leona y Isen. No era una recompensa. Era una prueba silenciosa de algo más simple y más difícil, si podía existir una convivencia pequeña, honesta, sin que nadie intentara tomar el control. Envié la invitación directamente, con horarios claros de llegada y salida. Dejé establecido que no habría más invitados. Mi madre respondió, gracias por invitarnos. Mi padre preguntó qué podía llevar. Isen no hizo ninguna broma. Llegaron en un solo auto, con un postre sencillo y sin maletas. Mi madre se detuvo un segundo frente a la entrada, como si esperara a algo más, como si el pasado todavía pudiera aparecer en la puerta junto con ellos. Abrí y los recibí. Porque esta vez yo había elegido hacerlo. Y esa diferencia cambió por completo la forma en que la casa existía. La comida no fue perfectamente cómoda. Nada lo era de forma instantánea. Mi padre comentó el precio de una silla, y se detuvo a mitad de la frase, como si él mismo se escuchara desde otro lugar. Cambió de tema. Mi madre comenzó a sugerir dónde debería mover una lámpara, pero se detuvo antes de terminar la idea. Luego simplemente dijo que la habitación se veía bien. Isen pidió disculpas por las fotografías. Reconoció que había querido que su negocio pareciera más exitoso de lo que realmente era. Perder aquel cliente lo obligó a reconstruir su portafolio con trabajo real, no con apariencias. Leona dijo que la honestidad había mejorado su trabajo más que cualquier imagen de la villa. Después de comer, mi padre me entregó un pago adicional hacia la deuda. Dijo que debió haber preguntado antes de asumir que yo me haría cargo de todo. No lo llamó una disculpa perfecta. Lo llamó un movimiento. Mi madre lavó su propio plato y no intentó organizar a nadie más. A las 4 de la tarde ya estaban listos para irse, sin preguntar si podían quedarse. Antes de salir,
Ella miró hacia las habitaciones de invitados. Es una casa hermosa, dijo. Luego corrigió sus palabras. Tu casa. Cuando el auto desapareció, me quedé un momento pensando en el fin de semana que nunca ocurrió. 15 familiares no recibieron unas vacaciones gratuitas. Mi madre perdió la autoridad que había construido a través de la manipulación y tuvo que devolver el dinero que había recolectado. Mi padre pagó los gastos del hotel y comenzó a saldar deudas que había ignorado. Isen perdió una oportunidad de negocio basada en una imagen que nunca le perteneció. Nada de eso vino de una venganza. Yo no destruí reservas, no inventé mentiras, no dañé la propiedad de nadie. Solo dejé de proteger a adultos de las consecuencias de sus propias decisiones. Esa fue la forma de justicia que antes me daba miedo siquiera imaginar. No fue crueldad. Fue retiro. Saqué mi dinero, mi propiedad, mi silencio y mi perdón automático de un sistema que dependía de todo eso para funcionar. Y cuando dejé de absorber el impacto, las personas que lo generaban por fin lo sintieron. También aprendí algo más. Que los límites no garantizan reconciliación. Solo revelan si la reconciliación es posible. Algunos familiares se alejaron porque creían que el acceso debía ser incondicional. Otros comenzaron a respetarme más al ver la realidad con claridad. Mi relación con mis padres se volvió más pequeña, más lenta y más honesta. Con Isen no hay cercanía, pero sus pagos llegan cada mes y nunca volvió a usar mi propiedad. La confianza regresó en centímetros, no en discursos. La villa volvió a ser un lugar de paz, pero ya no representaba una escapatoria. Representaba una elección. Podía invitar a quien quisiera, sin miedo a que alguien intentara reclamarlo como algo permanente. Pude decir no sin tener que escribir un ensayo para justificarlo. Pude ayudar a alguien porque realmente quería hacerlo, no porque negarme fuera a desencadenar un juicio familiar lleno de reproches, presión y culpa. Con el tiempo, instalé una pequeña placa cerca de la entrada de la villa. No llevaba el apellido de mi familia. Llevaba la fecha en la que firmé la compra de la propiedad. Era un recordatorio silencioso. De que ese lugar no había aparecido de la nada. Había sido construido con sacrificios ordinarios que nadie vio. Viajes que no tomé. Noches largas de trabajo. Ahorros cuidadosos. Años enteros eligiendo estabilidad cuando hubiera sido más fácil elegir lo inmediato. Protegerlo no era vanidad. Era respeto. Respeto por la mujer que trabajó en silencio para construir una vida que nadie más tenía derecho a repartir. A veces la gente pregunta si me arrepiento de haber dejado a todos fuera de la reja. Me arrepiento de que los niños fueran arrastrados a un conflicto que no crearon. Me arrepiento de que mi madre valorara más la imagen de generosidad que el simple hecho de pedir consentimiento. Pero no me arrepiento de haber cerrado la reja. Porque si la hubiera abierto, mi familia habría aprendido que mis límites eran solo obstáculos temporales. Mantenerla cerrada les enseñó que mi respuesta tenía un significado real. La familia debería ofrecer amor, historia y apoyo. No debería borrar la propiedad, el consentimiento ni la dignidad. Una persona que dice no es automáticamente egoísta. Y alguien que establece consecuencias no siempre está siendo cruel. A veces, la respuesta más fuerte es dejar de financiar el irrespeto, dejar de ocultar la evidencia y permitir que cada adulto cargue el peso de las decisiones que tomó. Aquella mañana de viernes, mi teléfono sonó hasta que la batería estuvo a punto de agotarse. Y yo simplemente lo dejé sonar. Por primera vez, no estaba corriendo para salvar a todos de un desastre que ellos mismos habían creado. El silencio dentro de mi villa no era soledad. Era el sonido de mi vida, finalmente, perteneciendo a mí. Gracias por acompañarnos en otra historia de conflicto, emoción y reflexión. Todo lo narrado es ficción y ha sido creado únicamente con fines de entretenimiento y enseñanza. Y si algo queda después de esta historia, es esto: la justicia real no siempre consiste en devolver el daño. A veces consiste en elegirse a uno mismo. En proteger lo que uno construyó. Y en levantar una vida a la que ya nadie puede entrar sin permiso.